Y les voy a hablar, ya lo adelantó el almirante Gamboa, les voy a hablar de un navegante extraordinario, probablemente el mejor de la historia, que fue un líder innato y un líder genuino. Ya lo han adivinado. Les voy a hablar del marino español vasco de Guetaria, Juan Sebastián de Elcano, aquel protagonista indiscutible de una gesta universal, genuinamente española, que consistió en circunnavegar el mundo. Y para eso, para hablarles de Juan Sebastián Elcano, el personaje, la figura, el navegante y el líder, revisaremos juntos los eventos más importantes de su vida en la mar, porque fue una vida desarrollada y dedicada plenamente en la mar. Revisaremos las dos campañas fundamentales, las dos expediciones fundamentales, por supuesto la expedición Magallanes-Elcano, que completó el marino vasco con la primera circunnavegación, pero también mencionaremos la campaña o la expedición de García Loaiza, donde Juan Sebastián Elcano perdió la vida. A través de los momentos más importantes de estas expediciones iremos conociendo la figura de Juan Sebastián Elcano, iremos dando trazos de su personalidad, de su competencia como navegante, de sus dotes como líder. En la segunda parte de la exposición hablaremos de liderazgo. Buscaremos un patrón de referencia que me atreveré a compartir una reflexión personal sobre el liderazgo y veremos juntos si Elcano cumplía o no ese perfil de liderazgo. Pero antes de presentarle el guión, quería comprometerme con ustedes y exponerles los 3 objetivos que me he fijado para esta ponencia. Compromiso, el rigor. Pasaré de forma más o menos somera por estas expediciones, pero les aseguro que lo haré con rigor, basándonos en información extraída de fuentes originales, de cartas, de documentos o a través de autores contrastados que han trabajado con fuentes primigenias. Rigor. Y luego los 3 objetivos marcados para la ponencia. Objetivos fáciles de enunciar, ya no lo sé si de cumplir. El primero, entretenerles. Que cuando acabemos les haya merecido la pena haber pasado esta tarde aquí en el Aquarium o siguiéndonos por YouTube Armada, entretenerles. El segundo, darles a conocer, si cabe aún más, con rigor, la figura de Juan Sebastián Elcano. Y el tercero, mantenerles a todos ustedes en la primera fase. Con esos 3 objetivos y ese compromiso les expongo ya el guión. El guión que nos va a ayudar a esta singladura que vamos a hacer juntos esta tarde, esta jornada en la mar, en la que vamos a revisar muchas singladuras, muchas jornadas en la mar de Juan Sebastián Elcano. Muchas singladuras de Juan Sebastián Elcano en formato de temporal o en formato de tragedia, que la superó o casi falleció en la mar y por eso es un marino ilustre, un marino ejemplar. Con este guión, a modo de singladura, largamos amarras, salimos de puerto, vamos a alargar y cazar el aparejo y navegamos todos juntos, empezando ya por la Armada de la Especiería, la expedición Magallanes y Elcano. Pero antes tendremos que revisar el contexto histórico en el que sucedió. Contexto histórico. En 1518, marzo de 1518, Fernando de Magallanes, acompañado del cosmógrafo portugués Rui Faleiro, se presenta en la corte de Castilla, Valladolid, para presentarle o exponerle un proyecto al joven rey Carlos I. El proyecto, de forma muy sencilla, consiste en que, navegando hacia Poniente, llegaría a las Islas de las Especias, al Moluco. Sus 2 argumentos principales eran, primero, que había un paso que él iba a descubrir que unía el Océano Atlántico con el recién descubierto Mar del Sur, mar descubierto por el explorador español Vasco Núñez de Balboa, pocos años antes desde el Istmo de Panamá. Primer argumento. Y segundo argumento, que las Islas de las Especias, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, se encontraban en la demarcación española, y, en consecuencia, su explotación y comercio debía ser de España y no de Portugal, como se venía haciendo. Con esos 2 argumentos,
por supuesto también con la solvencia que tenía entonces Magallanes, convence al joven rey Carlos I, que decide apoyar, respaldar y, lo que es más importante, financiar la expedición. Porque la financiación de la expedición fue integralmente o íntegramente española. Aproximadamente 4/5 por parte de la corona y 1/5 por parte de comerciantes, fundamentalmente Cristóbal de Haro. Pero fue una financiación española. Un breve comentario sobre el Tratado de Tordesillas que pueden ver en pantalla. Con fondo azulón era el hemisferio, la demarcación asignada al Reino de Portugal, y con fondo amarillo al Reino de España-Castilla. El Tratado de Tordesillas no impedía navegar en el hemisferio del otro país. Hablaba de territorios, no permitía asentarse en territorios del hemisferio asignado al otro país, pero sí navegar. Es un comentario importante por quizás malas interpretaciones que se han hecho de este tratado. Y luego una puntualización sobre el contexto histórico, que lo es sobre el rey. Ya lo he dicho 2 veces, joven rey Carlos I. Carlos I entonces tenía 18 años, estaba recién llegado a España, no fue bienvenido en la corte y apenas hablaba español. Bastantes problemas tenía como para meterse en esta expedición. Pero igual que años antes hizo su abuela, Isabel la Católica, cuando Cristóbal Colón le presentó un proyecto, Carlos I dijo sí. Y estas 2 decisiones de la corona de España marcaron la historia, nuestra historia, historia en mayúsculas, la historia universal. Aquí Carlos I dijo que sí y apoyó a Fernando de Magallanes. Y se firmó un acuerdo, las capitulaciones de Valladolid, un acuerdo contractual de la época, por la que Carlos I dotaba a Fernando de Magallanes de una flota, una armada de 5 barcos. Le nombraba capitán general de la flota y le nombraba gobernador y adelantado de los territorios que pudiera descubrir. Ese acuerdo decía algo más y es importante recordarlo. Ese acuerdo establecía una serie de cláusulas y a mí me gusta recordar una que se basa en una palabra clave, que es respeto. Carlos I le decía a Fernando de Magallanes que cumpliera el Tratado de Tordesillas y que no incomodara al Reino de Portugal. Carlos I le decía a Fernando de Magallanes que respetase por encima de todo a los indígenas de los territorios que fueran descubriendo y sobre todo a sus mujeres. Y Carlos I le decía a Fernando de Magallanes que la tripulación era libre de escribir sus crónicas cuando estimaran oportuno. Es importante recordarlo en aquella época. Y así se nombró capitán general de una flota de 5 barcos a Fernando de Magallanes. Ahí ven los barcos: Trinidad, Concepción, Victoria, Santiago y San Antonio. Solo ver las dimensiones, aquellos que hayan navegado da miedo, ¿verdad? Esloras 25 metros, de largo 25 metros, manga o ancho de 7 metros, desplazamientos aproximadamente de 100 toneladas, una media de dotación de 50 hombres en cada una de ellas, 5 naos. 3 capitanes castellanos, Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada y Mendoza, y 2 portugueses, el capitán general y capitán de la Trinidad, Fernando de Magallanes, y Juan Serrano, capitán de la Santiago. La tripulación de la expedición, aproximadamente 240 hombres, 2/3 españoles, fundamentalmente andaluces y vascos, también gallegos, castellanos, 2/3 españoles, el otro tercio repartidos hasta en 9 nacionalidades, alemanes, italianos, griegos, franceses y portugueses, hasta 9 nacionalidades. Se preguntarán ustedes cómo hablaban. Bueno, fundamentalmente en español y fundamentalmente también en el lenguaje de la mar. Y les leo una cita textual sobre qué hablaban los marineros. El que no entendiera no cumpliría las órdenes, así que mejor espabilarse y entender. Hablaban el lenguaje de la mar y se entendieron bien. Llegaron a formar un equipo imbatible, un equipo que acabaron siendo como hermanos. Lo veremos a lo largo de la exposición. Y aquí, ¿dónde estaba Juan Sebastián Elcano? Pues Juan Sebastián Elcano era el maestre de la Concepción. Y aquí siento discrepar pues con expertos conferenciantes cuando arrancan la conferencia diciendo que el papel de inicio en esta expedición de Juan Sebastián Elcano no era especialmente relevante. Siento discrepar, claro que lo era. El maestre era el segundo de a bordo.
Estaba el capitán, estaba el maestre, estaba el piloto responsable de la navegación, podía haber más de un piloto, estaban los contramaestres, estaba el alguacil, pero maestre había uno, era el segundo de a bordo, responsable de la gobernanza del barco. Y ese era Juan Sebastián del Cano en el inicio de esta expedición en la nao Concepción. Hablemos un poco más de los orígenes del Cano. Natural de Guetaria, todos lo sabemos, esa villa guipuzcoana que tanto queremos. Domingo Sebastián Elcano, su padre, Catalina del Puerto, su madre, 8 hermanos y familia dedicada a la mar, a la pesca de altura en el Mar del Norte, ballena y bacalao, y también Juan Sebastián Elcano ya tenía expediciones militares. Había efectuado expediciones militares a las órdenes de Cardenal Cisneros en Argel y del Gran Capitán en Italia. Era un hombre curtido, un hombre con experiencia. Es que tenía ya 43 años. Juan Sebastián Elcano nació en 1476. Era mayor que Magallanes. Lo digo por muchas representaciones que exponen a Magallanes como un veterano capitán y Juan Sebastián Elcano como un joven grumete, dispuesto a aprender del arte de la mar. Cuando embarcó en esta expedición ya estaba aprendido. 43 años, bien curtido, un buen navegante. Inicia la expedición al mando de Magallanes. Agosto de 1519, salen de Sevilla. Después de aproximadamente 40 días en Sanlúcar de Barrameda, para acabar el aprovisionamiento, el pertrechado de los barcos, para acabar de reclutar el personal de las tripulaciones y probablemente también para evitar una flota portuguesa que estaba por ahí navegando y podía llevar a abortar la misión. Sea como fuere, estuvieron 40 días en Sanlúcar e iniciaron ya el tránsito. Una breve recalada en Tenerife. Y ya, como ven ustedes en pantalla, navega barajando la costa africana hacia el sur para llegar allí donde estaban los vientos portantes, los vientos de los alisios, necesarios a vela y sobre todo con las velas cuadras de esas naos para cruzar el Atlántico. En esta bajada hacia el sur ya generó cierto malestar en la expedición. Magallanes no compartía sus intenciones o sus directrices como le había ordenado el rey Carlos I, lo cual generó un cierto malestar entre los capitanes castellanos. Pero lo que sí es cierto que tenía que bajar tan al sur porque de lo contrario no tendría los vientos que le ayudaran a cruzar el Atlántico. Hizo ese tránsito en el Atlántico, recaló a la altura de Brasil, entonces la bahía de Santa Lucía, hoy conocido como Guanabara, en Río de Janeiro, y barajó de norte a sur la costa sudamericana. Hasta el mar de Solís, otro descubrimiento español, el mar de Juan Díaz de Solís, que años antes había descubierto ese piloto de la casa de contratación y donde en esa exploración de ese río de la Plata, hoy conocido río de la Plata, perdió la vida. Magallanes pensó que ese era el paso, de hecho lo exploró, se dio cuenta que no lo era y siguió navegando hacia el sur. La estancia en la bahía de San Julián, la famosa estancia de 5 o 6 meses en esa bahía, donde hubo un motín, los capitanes castellanos se sublevaron, Magallanes aplacó el motín. Uno de los capitanes castellanos murió en la revuelta, el otro fue sentenciado a muerte, García de Quesada, y decapitado, y Juan de Cartagena, que era conjunta persona, estaba al mismo nivel de Fernando de Magallanes en la expedición, fue abandonado en San Julián, lo cual es lo mismo que abandonado a su suerte o abandonado a la muerte. Que finalmente a finales de noviembre se sale al Pacífico por Cabo Deseado. En esta exploración deserta, como adelantó el almirante Marcial Gamboa, la nao Santiago. Con lo cual, San Antonio. San Antonio deserta, Santiago se pierde, ya solo quedan 3 naos. En el Pacífico comienzan el tránsito por el Pacífico, por el Mar del Sur. Estrecho de Todos los Santos, lo bautizó así Fernando Magallanes, pasó a la historia con el nombre del navegante portugués. Y el Océano Pacífico le puso ese nombre, Fernando de Magallanes. Como dije antes, era el Mar del Sur que había descubierto Vasco Núñez de Balboa.
Pacífico, Mar del Sur, Océano Pacífico o el lago Español. 3 nombres distintos, el mismo mar y 3 mentiras. No era mar, no era del sur, se extendía también al norte, no lo es en raras ocasiones, y no era un lago. Lo que sí era verdad es que fue español muchos siglos, explorado, conocido por España durante muchos siglos. Hablaremos luego después de Urdaneta, el que hizo el tornaviaje de Manila a Nueva España. Continuamos con Magallanes y con su expedición. Transita por el Pacífico, un tránsito durísimo, 130 días sin hacer víveres, sin tocar tierra, escorbuto, falta de alimentos, falta de bebida. Toca en marzo, estamos ya en el 21, las Islas Marianas, y finalmente en abril, en las islas de San Lázaro, hoy en día Filipinas, en la isla de Mactán, pierde la vida en una guerrilla contra el rey local Silapulapu. Magallanes, su tenacidad, suma de constancia y firmeza, es lo que hizo que llevara la exploración y cumpliera aquello que firmó con el rey Carlos I. Descubrió un paso y llegó hasta Asia. Cumplió o casi cumplió, porque no llegó a las Islas de las Especias, no llegó a Indonesia, se quedó en Filipinas. Sea como fuere, ahí acabó la expedición, abril de 1521. Pero quedaba mucho por hacer y empieza a entrar en juego la figura del navegante Juan Sebastián de Elcano. Pero antes de hablar del Elcano, quería preguntarle si alguien se ha quedado pensando en el objetivo de mantenerles en la primera fase. Bueno, pues si sí o si no, yo lo voy a explicar. Decía un veterano, muy querido y extraordinario conferenciante, que toda conferencia, independientemente del tema de la conferencia, el conferenciante, la audiencia y el auditorio, tiene 3 fases. Y que la transición de una fase a otra la marca exclusivamente el conferenciante. La primera fase, que es en la que espero que estén todos ustedes, es en la que la audiencia presta atención al conferenciante, incluso hay algunos que toman notas para un futuro coloquio. La segunda fase es aquella en la que la audiencia o parte de esta empieza a pensar en sus planes particulares. Hoy tenía que haber ido al taller, de este fin de semana no pasa que vaya a ver a mis padres, esta semana hay Champions. En definitiva, la audiencia progresivamente empieza a pensar en sus familias. Y la tercera fase es aquella en que la audiencia deja de pensar en sus familias y empieza a pensar en la familia del conferenciante, fundamentalmente en sus padres. Con lo cual, mucho les pido que se mantengan en la primera fase y si alguno no la supera, que se quede en la segunda. Elcano. Estamos en abril de 1521. Fallece Magallanes. 3 barcos. Trinidad, Concepción y Victoria. Se dan cuenta que con la tripulación que queda, los hombres de la expedición que quedan, no pueden marinar 3 barcos, deciden quemar la Concepción, que era la que estaba en peor estado, en la isla de Bohol. Quedan 2 barcos y nombran capitán general a López Carballo, portugués. Meses más tarde, estamos en abril, meses más tarde en agosto, le cesan, le quitan el mando pues, por falta de competencia y por uso abusivo del mando, probablemente, así lo reflejan las crónicas. Y en ese momento, en agosto del 21, se nombra capitán general a Gonzalo Gómez de Espinosa. Alguacil mayor, hombre de confianza de Carlos I, que le había nombrado alguacil mayor en expedición en los inicios, se le nombra capitán general y capitán de la Trinidad. Y a Juan Sebastián Elcano, agosto de 1521, capitán de la Victoria. Ese fue el papel de Juan Sebastián Elcano, nunca fue capitán general de la escuadra. Capitán de la Victoria, agosto de 1521. Estaban todavía en el archipiélago de San Lázaro. En noviembre del 21, por fin, llegan al archipiélago de las Molucas, a la isla de Tidore. 6 meses después de que falleciera Magallanes. 6 meses después. Noviembre de 1521... llegan a las Islas de las Especias, no hablo hasta ahora de las especias era el oro de la época. Clavo, canela, nuez moscada, jengibre, sándalo, en aquellos condimentos necesarios para conservar los alimentos, para, bueno, pues esos malos olores o malos sabores, pues por lo menos atenuarlos. Era el oro de la época, fundamentalmente clavo. Llegan a esas islas. ¿Por qué se daban en esas islas? Bueno, de una forma muy rápida. Bueno, porque eran terreno volcánico y luego el clima ecuatorial, por su humedad, era un clima propicio y un terreno propicio para que crecieran ahí
y se dieran las especias. Noviembre del 21 llenan los 2 barcos de las especias y cuando van a seguir navegando porque les acechaba una escuadra portuguesa, que bueno, tenían indicios que podían llegar y hacer abortar esa expedición, insisto, cuando ya iban a navegar se dan cuenta de que la Trinidad tiene una avería, como hoy en día se dice, catastrófica, es decir, no pueden navegar. Tienen que vararla, sacarla a tierra, recorrerla, tiene entradas de agua que no la habilitan para navegar. Y en ese momento se toma una decisión capital. Y a partir de ahí vamos a hablar de Juan Sebastián Elcano en su tránsito de las Molucas a España en 5 momentos claves. La despedida en la isla de Ternate de la Trinidad de Gonzalo Gómez de Espinosa. La salida de la isla de Timor, la última isla del archipiélago de las Molucas. El Cabo de las Tormentas o el Cabo de Buena Esperanza, cuando fue capaz de doblarlo y empezar a navegar ya por el Atlántico. La escala en Cabo Verde, que estuvo a punto de echar por tierra esta expedición. Y finalmente la llegada a Sevilla. Aquí estamos, el primero de esos 5 episodios, la despedida de la Trinidad al mando del capitán general y capitán de la Trinidad Gonzalo Gómez de Espinosa y la victoria Juan Sebastián Elcano en este lienzo espectacular del pintor de batallas Ferrer Dalmau, donde pueden ver en la primer plano a la victoria con Juan Sebastián Elcano con semblante firme en el puente de mando, convencido que lo iba a conseguir. Despidiéndose de la Trinidad que está fondeada en Bahía, que se queda finalmente y que no puede hacer la navegación de forma conjunta. Ven ahí en este lienzo un indígena, ¿verdad?, dibujando la maniobra. Bueno, porque salieron a bordo de la Victoria 60 hombres, 47 originales de la expedición y 13 indígenas. En total 60 comenzaron la navegación en diciembre de 1521 en la despedida de Ternate. Despedida de Ternate. Vamos a describir detalles de esta despedida. La Victoria no se hizo a la mar, o lo que es lo mismo, Juan Sebastián del Cano no se hizo a la mar hasta que había recibido todas las cartas de la tripulación de la nao Trinidad que quería entregar a sus familiares. Y sabía que venía una escuadra que podía impedir el navegar. No se fue hasta que recibió todas las cartas. Y otro detalle que recoge las crónicas. Un paje y traductor de Fernando de Magallanes le pidió a Juan Sebastián Elcano que le llevara un regalo, un presente hecho por él, por este indígena, por este paje, para la viuda de Fernando de Magallanes, Beatriz de Barbosa. Y Elcano dijo que sí y que lo iba a hacer él en persona, y lo hizo. Lamentablemente, doña Beatriz había fallecido poco antes de que la Victoria llegara a Sevilla, pero se comprometió en llevarlo, era un hombre de palabra y lo hizo. La despedida entre los dos. ¿Y por qué Juan Sebastián Elcano eligió esta ruta? Era la ruta más larga, navegar por el Índico era más larga que volver por el Pacífico, era más peligrosa, era la zona en la que estaban los portugueses, y sobre todo era desconocida, porque iba a hacer un tránsito, una derrota muy al sur para no ser detectado por unas aguas, por un mar, por un océano que nunca nadie antes había navegado. ¿Y por qué decidió hacerlo con estos 3 inconvenientes? Porque estaba convencido que así iba a circunnavegar la tierra, porque así iba a llegar al punto de origen. Y solo le valía Sevilla, no cualquier otro punto, como veremos luego. Y así lo decidió. Y recoge en las crónicas de este momento. Este mismo día pusimos velas nuevas, sobre las que pintamos la cruz de Santiago de Galicia, con esta inscripción: este es el signo de nuestra buena ventura. Y añade: entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de artillería. Los nuestros nos siguieron su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, al fin, llorando. Llevaban más de 2 años juntos. Era más que compañero de fatigas. Más de 2 años juntos, calamidad en calamidad, perdiendo hombres de esa expedición día a día. Y de forma trágica muchos de ellos. Estaban francamente unidos. Por cierto, la decisión de que Elcano navegara hacia Poniente fue tomada también en consenso por parte de todos. Otra cosa es que el que la argumentó fue el navegante vasco.
Segundo episodio que les quería mencionar, la salida de Timor, la última isla del archipiélago de las Molucas. Ahí ya tenía que comenzar, sí o sí, el tránsito en el Índico, y parece que miembros de su dotación, fundamentalmente Francisco de Albo, que era un piloto griego de Rodas, de mucho prestigio y un extraordinario navegante, bueno, no estaba del todo convencido de navegar tan al sur, por los 40 grados sur, donde los vientos se denominan rugientes, porque rugen. Rugientes porque rugen, de la intensidad del viento. Pero Juan Sebastián Elcano le convenció. Navegar en cualquier latitud más al norte podía suponer ser detectado y por lo tanto que la expedición fracasase. Tenía que ir al sur. Salió de Timor con un barco, que aprovecho para decir que lo importante no solo fue lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Porque el barco, la Victoria, como recogen las crónicas, no estaba en buen estado. Determinamos morir con grande honra a servicio de su alta majestad, por hacerla sabedora de dicho descubrimiento, se refería a las especias y que estaba en demarcación española. Con una sola nao partir, la Victoria, estando tal de bromas como Dios quería. Bromas era un molusco que comía la madera. La Victoria, cuando salió de Timor, ya hacía aguas. Desde entonces hasta que llegaron a Sevilla, tuvieron que achicar día y noche. Día y noche. Y así se hicieron a la mar. Importante lo que hicieron y cómo lo hicieron. Y fueron capaces de cruzar el Índico, en la latitud 40 sur, con unos vientos siempre de frente, que si es complicado navegar hoy en día, cuanto más con aquellos barcos, velas cuadras. Por eso si ven el trazo de la derrota en el Índico, verán que es un diente de sierra, porque tuvieron que estar constantemente dando bordos, era imposible mantener el rumbo. Pero lo peor estaba por llegar, era doblar el Cabo de las Tormentas, hoy conocido como el Cabo de Buena Esperanza. La mar en esa zona es mar montañosa o gigante y el viento es viento huracanado. No son términos que yo me invente, son del cuaderno de bitácora y así están. La mar llega a alcanzar 17 metros de ola, no es que sea una pared, es un dique de contención y además de proa, pues lo pasaron con un barco de 25 metros de eslora, de 7 metros de manga, de 100 toneladas de desplazamiento. Porque hicieron posible, lo decía el almirante, hicieron posible lo imposible. En este tránsito de más de 30 días, en este terrible tránsito o cruce de más de 30 días, se le rompió el palo trinquete y la verga del trinquete, y aún así lo repararon o consiguieron hacerlo, en reparación de fortuna, y doblaron el cabo. Y ahí dicen las crónicas: hallándose la mayor parte de la tripulación inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fueran posible para regresar a España. Honor, inclinados al honor más que a la vida misma. Y hablan en plural, lo decía el almirante, hablan de equipo, no hablan de las personas. Y llegar a España, no a cualquier tierra, no tocar tierra, no salir de la mar, llegar a España. En el peor momento de esta travesía, de esta expedición, estaban determinados, por honor, a llegar a España. Barajan ya en el Atlántico de sur a norte la costa africana, la corriente de Benguela, es cuando dieron la mayor velocidad de la expedición, más de 12 nudos en la nao Victoria. Y sí o sí tienen que entrar en San Vicente. Intentaron tocar tierra en la zona de Guinea, pero los manglares les impedían al barco acercarse a costa. Por lo tanto, y por votación de los que quedaban a bordo, Juan Sebastián Elcano les escuchó y entraron en Cabo San Vicente. Tenían que, sí o sí, hacer víveres y embarcar agua. Sí o sí. Estaban deshidratados. En ese tránsito, lo habrán leído y escuchado, habían llegado a comer el cuero de los barcos, se habían rifado las ratas, habían comido el serrín y, por supuesto, se habían tenido que beber su propia orina. Estaban deshidratados y estaban ya... el orgullo les mantuvo. San Vicente, tuvieron que entrar en San Vicente. Hicieron una escala en San Vicente que estuvo a punto de echar por tierra la expedición. Bueno, al principio los portugueses no sospecharon nada, pero en un momento determinado alguno de los marineros de la Victoria quiso hacer un trueque con especias.
Se dieron cuenta, por lo tanto, que venían de las Islas de las Especias y quisieron apresarles, y apresaron a 12 miembros de la dotación de la Victoria. Y la Victoria, con el Cano a bordo, se hizo a la mar y tuvo que dejar a esos 12. Que aprovecho para hacer un inciso. Desde entonces, hasta que lo consiguió, Juan Sebastián del Cano se peleó para que soltaran y repatriaran a esos 12, y lo consiguió. Otra anécdota de la escala en las islas de Cabo San Vicente, de Cabo Verde, importante, es que se dieron cuenta que habían ganado un día navegando. Para la tripulación de la nao Victoria era miércoles 9 de julio, para los caboverdianos, todos los portugueses, era jueves 10 de julio. Navegando hacia Poniente, permanentemente habían ganado un día al calendario. Ahí se dieron cuenta. No fue Julio Verne ni Miguel Strogoff. Fue aquí cuando se dieron cuenta. Y de la isla de Cabo Verde recogen las crónicas. Antes determiné con toda la compañía de morir que no ir a manos de los portugueses. Con toda la compañía es con toda mi tripulación. Una vez más la tripulación por delante del equipo. Y una vez más el honor. Antes determiné morir que ser hecho prisionero. Se hicieron a la mar y siguieron navegando. Ya estaban a punto de conseguir el objetivo. Salieron 22 de las islas de Cabo Verde. Lamentablemente 4 perdieron la vida ya en los días finales de esta gesta. Y entraron finalmente, 4 de septiembre de 1522, avistan Cabo San Vicente, 6 de septiembre entran en Sanlúcar y el 8 de septiembre en Sevilla. En Sevilla, donde habían partido. Podían haber entrado en Tenerife, podían haber entrado en La Coruña, porque para enfilar a Cabo San Vicente habían llegado hasta la latitud de La Coruña, pero no quisieron. Prolongaron 15 días más ese tránsito, esa agonía, porque querían llegar y lo hicieron a Sevilla. Flacos como jamás hombres estuvieron. Eso es lo que escribió Juan Sebastián Elcano en la carta al entonces ya Carlos V. Comenzó la expedición el joven rey Carlos I y acabó ya siendo emperador Carlos V. Flacos como jamás hombres estuvieron, y lo recoge este lienzo que se pintó en el 400 aniversario de la gesta de Elías Salaverría, en el que se ven los 18 supervivientes de la nao Victoria que van a cumplir una vez más su palabra. ¿Cuál es su palabra? Habían prometido a la Virgen, a la patrona, que si salvaban la vida irían en peregrinación a la Virgen de la Antigua, a la Virgen de la Victoria. Y lo cumplieron. Nada más llegar, peregrinaron a la Virgen en acción de gracias. Realmente no fueron 18, eran 21. 18 y 3 indios. 21 fueron los que entraron a bordo de la nao Victoria. Pero sea como fuere, partieron 5 naos, 240 hombres, y llegó una nao, la Victoria, con 18 almas. Destrozados, desnutridos, extenuados, pero llenos de orgullo. Lo habían cumplido. 1084 días la expedición, más de 46.000 millas náuticas, más de 86.000 kilómetros. Eso es lo que navegaron y lo que recorrieron. Y habían dado la vuelta a toda la redondeza del mundo. No demostraron que la Tierra era redonda, ya lo sabían, pero sí la dimensionaron correctamente. Y el emperador Carlos V le concedió al navegante Juan Sebastián del Cano un escudo de armas con el lema Tu primus circummediste mi. Tú fuiste el primero que me diste la vuelta. Y ahora toca celebrarlo. Y además, yo añado, tenemos la obligación de hacerlo. 500 años, quinto centenario de esta gesta universal, genuinamente española. Y ese es el gallardete del quinto centenario, 500 años, fondo rojo, los números en blanco, que ondean en buques de la Armada, el primero de ellos Juan Sebastián Elcano, en el quinto centenario de las capitulaciones de Valladolid, 1518, pues en el 2018, con su majestad el rey a bordo, se hizo ahí ese gallardete. Y al lado tienen la carta del Instituto Hidrográfico de la Marina, que refleja fidedignamente las derrotas de Magallanes y Elcano, una en azul y otro en roja. Si ahí se fija en la navegación que les mencioné antes del Índico, ve que hay muchos dientes de sierra porque fue una navegación sumamente compleja, sumamente compleja.
Insisto, no demostraron que la Tierra era redonda, se sabía, pero sí que era aproximadamente 18% mayor de lo que se conocía o de lo que se estimaba, porque hasta entonces no se conocía bien un continente, el americano, y un mar o océano, el Pacífico. Y esta primera circunnavegación fue también la primera globalización de la historia. Se conocieron nuevas razas, etnias, culturas, gastronomía, medicina, flora, fauna y, sobre todo, se mejoró muy mucho el arte de navegar, que pasó progresivamente de ser arte a ser ciencia. La cartografía, la astrología, la cosmografía, progresivamente se fue perfeccionando. Y esto lo debemos a esa gesta de la primera circunnavegación. Pero a Elcano todavía le quedaban cosas por hacer. Lamentablemente ya no muchas, pero importantes. La primera, como era hombre de confianza del emperador Carlos V, participó en las juntas de Elvas y Badajoz para revisar el Tratado de Tordesillas y fijar de nuevo ese meridiano que antes mencioné, que separaba un hemisferio de otro. Meridiano, que antes no lo dije, estaba aproximadamente 370 leguas a poniente de las islas de Cabo Verde. Eso era lo que marcaba la demarcación portuguesa. Bueno, pues con la nueva dimensión de la Tierra, del globo, había que dimensionar de nuevo o establecer de nuevo ese meridiano. Las juntas de Elvas-Badajoz en las que Elcano tomó parte. Y en 1525, acababa de completar la gesta, 1522, pues en 1525 se incorpora a otra empresa, como no, de mar. La expedición de García Jofre de Loaiza. Una flota de 7 barcos, 450 hombres que salen de La Coruña. Entonces ya estaba en La Coruña la casa de contratación para las especias en La Coruña, se mantenía en Sevilla la de las Indias. Salen de La Coruña para replicar la expedición de Magallanes y Elcano, para llegar a las Islas de las Especias y para que García Jofre de Olaiza fuese el primer gobernador de las islas. Y salió como capitán general de esa escuadra de 7 barcos. Elcano, ¿dónde estaba? Era el segundo de esa armada. Era el capitán de uno de las naos y era el piloto mayor de la expedición. Ahí estaba Juan Sebastián Elcano. Esa expedición, bueno, fue más tragedia que expedición. Se perdieron muchos barcos, muchos hombres. Perdió la vida García Jofre de Olaiza, finales de julio de 1526, y una semana más tarde perdió la vida nuestro navegante, Juan Sebastián del Cano. Agosto de 1526, en el Pacífico, al sur de las Islas Hawái, ahí perdió la vida, probablemente por una intoxicación alimenticia, por un pez tipo barracuda, cigatera, es el tipo de intoxicación, y ahí perdió la vida. Con lo cual, bueno, cumplió su sueño, aunque fue solo por una semana, ser capitán general de una armada. Falleció García Olaiza una semana antes y posteriormente él. ¿Y por qué sacó a colación esta expedición? Además de por el papel relevante de Juan Sebastián Elcano, porque ahí emergió otra figura clave en la navegación española, que es Andrés de Urdaneta. Navegante, cosmógrafo, religioso, agustino, Andrés de Urdaneta, que él mismo escribe, que firmante del testamento de Juan Sebastián Elcano, lo vio morir y firmó su testamento, uno de los que firmó su testamento. Urdaneta escribió: muere hoy el magnífico señor Juan Sebastián Elcano, aquel que nos enseñó a navegar, a Urdaneta. Urdaneta en 1565 fue el que consiguió hacer la navegación, el tornaviaje de Manila a Nueva España, a Acapulco. Hasta entonces no se había conseguido, lo consiguió él en 1565. Vamos acabando ya esta primera parte. Cronistas. Bueno, probablemente sea cierto que había un cronista en la expedición, Pigafetta. Pero lo que también es cierto que ha habido muchas crónicas, no solo la de Pigafetta. Por lo tanto, para conocer bien la historia debemos de, bueno, tratar de conocer todas ellas, porque ha habido muchas otras crónicas, basadas en cartas, en testamentos, en testimonios, a lo largo de muchos supervivientes de la expedición. Por ejemplo, la de Juan Sebastián Elcano, que cuando llegó a Sevilla fue llamado a la corte y le pidieron que fuera acompañado de 2 componentes de su tripulación, y lo hizo con Francisco de Albo, el navegante que antes mencioné, y con Hernando Bustamante, que era el barbero. Esos 3 declararon su testimonio en la corte, pero también lo hizo
Gonzalo Gómez de Espinosa, Trinidad, que fracasó en su expedición, pero que finalmente consiguió llegar a España. De la Trinidad, ¿se acuerdan de la Trinidad que se había quedado ahí en la isla de Ternate? Bueno, fue una tragedia lo que le quedaba a la Trinidad, pero se salvaron de aproximadamente 55, tan solo 4 que llegaron a España. Gonzalo Gómez de Espinosa y Ginés de Mafra, las declaraciones de ellos. Y de tantos otros, también Martín Ayamonte y otros más, de sus crónicas. Del testimonio de Juan Sebastián Elcano, Francisco de Albo y Hernando de Bustamante en la corte, escribió el secretario de Carlos V, Maximiliano Transilvano. Es sin duda la navegación más admirable realizada jamás en tiempo alguno, ni siquiera intentada por nadie. Esas son las crónicas de la época. Por cierto, en las cartas, o en la carta que Juan Sebastián Elcano escribe al emperador cuando llegó, lo adelantaba el almirante Gamboa, le decía que se había descubierto el paso, lo había hecho Magallanes, que Magallanes había fallecido en San Lázaro, en la isla de Mactán, que habían descubierto las Islas de las Especias y que estaban en embarcación española, y fundamentalmente que había dado la vuelta al mundo. Lo leía el almirante Gamboa. Decía en su carta: aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondeza del mundo, yendo por occidente y viniendo por oriente. Estaba plenamente convencido de lo que había conseguido, de lo que habían conseguido, y que se lo escribía así a Su Majestad el Rey. Y por cierto, en esa carta ya le ponía por primera vez que hiciera todo lo que fuera posible por rescatarla a los 12 que se habían quedado en Cabo Verde. En esa carta, y luego lo reiteró en alguna otra hasta que finalmente llegaron a España. También reiteró en más de una carta que se le pagaran los salarios que se debían a la tripulación, y lo insistió porque nunca dejó de olvidarse de su tripulación, nunca dejó de olvidarse de su equipo. Y con esta palabra equipo entro ya, y espero que me sigan acompañando, en la segunda parte de esta ponencia, que es la de liderazgo. Bueno, y para poder ver o decidir si Juan Sebastián Elcano tenía dotes o no de líder, me van a permitir una reflexión sobre el liderazgo, una reflexión que es personal. Pero bueno, es lo que he aprendido y sigo aprendiendo en la Armada, en el servicio en la Armada. El mando. El mando, que lo podemos extrapolar, como no, al jefe, al director, al presidente, al jefe de equipo. El mando es una moneda con dos caras. Una cara es la gestión, otra cara es el liderazgo. Gestión. La gestión, el gestor, entiende de los recursos, el financiero, el material y el personal, pero el personal como recurso, el recurso de personal. El gestor tiene que ser competente. La competencia, esa que da la suma de conocimientos y experiencia, competente, buen gestor. Entiende lo tangible de los recursos. Un buen gestor suma. Liderazgo es otra cosa. Liderazgo no entiende de lo tangible, entiende de lo intangible, de sensaciones, de actitudes que no aptitudes. Aptitudes para el gestor, actitudes para el líder. Y el líder es aquel que influye en las personas, influye de una forma sana, porque el líder arrastra, que no empuja. Y el líder fundamentalmente sirve. ¿A quién? A los demás, a su equipo, con disposición y con disponibilidad, esto es, con generosidad. Y por eso esa moneda, con Su Majestad el Rey en ella, porque Su Majestad el Rey en la primera Pascua Militar como capitán general dijo: mandar es servir. Qué forma, ¿verdad?, de resumir lo que acabo de decir. Liderar, servir a los demás con generosidad. ¿Qué más virtudes o características debe tener el líder? Bueno, cada uno tendrá su propio modelo. Yo creo que dos fundamentales es integridad y ejemplaridad. El líder tiene que ser ejemplar. No se puede conformar con hacer las cosas bien, ni siquiera muy bien. Tiene que hacerlas siempre y en todo momento lo mejor posible, esté o no en presencia de alguien. Lo mejor posible, por convencimiento. E íntegro. ¿Íntegro por qué? Porque
tiene que estar dispuesto a no mandar nunca aquello que él no está dispuesto a hacer. Integridad, ejemplaridad. Podemos sumar luego también las 3 Cs. Tiene que ser comprometido, comprometido con la misión, sí, pero comprometido con su equipo, pendiente de sus legítimas aspiraciones, comprometido. Y tiene que generar confianza. Él tiene que generar confianza del equipo, pero tiene que transmitir confianza al equipo para que el equipo, todos y cada uno de ellos, se sientan necesarios e importantes, porque lo son. Y a la vez que sepan todos que ninguno es imprescindible. Confianza. Y la tercera C, y sobre todo hoy en día, la comunicación. El líder tiene que comunicar con lo que dice y cómo lo dice, o con lo que no dice, con lo que escribe, tiene que comunicar. Por supuesto, el líder tiene que ser optimista, entusiasta, si no es difícil que influya. Optimista y entusiasta, convencido, firmemente convencido. Y fundamentalmente el líder tiene que ser humilde. Difícilmente alguien puede ser líder si es soberbio. Humilde. Porque tiene que ser consciente que va a aprender permanentemente de su equipo. Y sobre todo tiene que ser consciente que se va a equivocar. Porque si alguien es comprometido se va a equivocar. Seguro. Lo que tiene que hacer si se equivoca es disculparse y pedir perdón. Lo tiene que hacer. Y el líder tiene que ser agradecido, dar las gracias a su equipo. Difícilmente alguien puede destacar en su profesión si no está bien arropado por su equipo. Difícil o imposible. Como mucho puede llegar a una meta corta y además por breve tiempo. Es el equipo el que hace el líder, seguro, el equipo. Por lo tanto, tenemos que estar, o los líderes tienen que estar agradecidos a su equipo, a aquellos que le arropan y le hacen ser bueno, porque él solo no llegaría a ningún lado. Y finalmente, del líder, yo creo que el líder tiene que ser genuino. No puede imitar a nadie, tiene que ser genuino, tiene que ser él mismo. Eso sí, copiando conducta de los demás para ver las que le gustan y descartar a aquellas que no le gustan, pero tiene que ser genuino. Eso sí, no puede ser condescendiente consigo mismo, tiene que tratar de dar en cada momento la mejor versión de uno mismo, siendo autoexigente, pero genuino. Bueno, hasta ahí el líder, fácil de decir, pero no a lo mejor de practicar, pero es como veo yo la figura del líder. Y ahora vamos a hablar rápidamente del mar, o de la mar, y de los barcos. De la mar. La mar, bueno, sobre todo cuando la vemos desde tierra, muchas veces la vemos idílica, incluso bucólica, ¿no? Sobre todo si vemos un amanecer o un atardecer. Pero la mar es un medio adverso. Es un medio adverso. Y en ocasiones, y no pocas, es un medio hostil, que nos pone a prueba. Pone a prueba las plataformas, los equipos y sobre todo las personas, las dotaciones de los barcos, a prueba. Y además hay que estar siempre atentos, porque la mar es cambiante. Eso es la mar. ¿Y los barcos? Los barcos, ya no digo los de entonces, que por supuesto, hace 500 años, no Victoria, digo los de ahora. Los barcos son espacios confinados, donde difícilmente hay espacio o cabida para la privacidad e incluso en ocasiones para la intimidad. Sin embargo, hay mucho espacio para la convivencia. Lo que se trata, o lo que hay que intentar, es alimentar la convivencia con alegría, con educación, con corrección y, sobre todo, con generosidad. Entonces, la convivencia se transforma en compañerismo. Entonces, sin darnos cuenta, pasamos de estar juntos a estar unidos. Y así difícilmente no vamos a cumplir la misión, estando unidos, trabajando como equipo. Como he dicho antes, todos importantes, todos necesarios y nadie imprescindible. Y ahí donde está el líder, cimentando ese equipo. Tratando de ser no el mejor del equipo, el mejor para el equipo. Ese es el líder. Esa es la reflexión que les quería transmitir esta tarde sobre el liderazgo. Y ahora ustedes juzguen si Elcano reunía o no esas virtudes. Elcano, que pongo ya esa moneda, como gestor
es inapelable, ¿verdad? Su conocimiento y experiencia, su competencia como navegante, probablemente el mejor de la historia. La otra cara es la del liderazgo. Yo estoy convencido que habrán visto en este pasaje rápido por la vida del Cano, habrán visto honor, integridad, confianza, compromiso, espíritu de sacrificio, servicio a los demás. Es decir, yo creo que habrán visto la madera de un líder innato y genuino. Dicen las crónicas sobre el Cano y sobre su liderazgo. Noble y leal al mando y al rey hasta un punto poco habitual en la época. Como ser humano, de profundas convicciones cristianas, que quedan siempre reflejadas en su forma de proceder. Preocupado por el honor, sus hombres y los suyos. Nunca tiránico, ni exigiendo lo que no se exigía a sí mismo, que sin duda fue mucho y terminó por costarle la propia vida. Eso resume la figura del Cano como navegante y como líder. Y vamos acabando. Conclusión. Esta ponencia, lo adelantaba el almirante Gamboa, fundamentalmente es sobre la gesta, circunnavegación, gesta universal y española, y sobre el Cano. Me va a permitir, con un juego de nubes de palabras, describir la gesta y describir la figura del Cano. Sobre la gesta, bueno, muchas palabras, términos podemos escoger para definir esta gesta, ¿verdad? Yo me he quedado con que ha sido una gesta universal, ha sido genuinamente española, se cumplió fielmente los tratados y acuerdos de la época, fue una aventura sin igual. No se demostró la redondez de la Tierra, se confirmó, pero sí el dimensionamiento del globo, y lo hizo la Armada, los orígenes de nuestra Armada. Seguro que ya se habrán dado cuenta que es la palabra guetaria, la gesta, esta villa marinera guipuzcoana tan bonita, con su hijo pródigo Juan Sebastián Elcano. Y si hablamos del Cano, son muchas las palabras, los términos con los que podemos todos juntos describir a Juan Sebastián del Cano, ¿verdad? Yo me he quedado con estas. Su labor de equipo, siempre por delante del equipo, su capacidad de sacrificio sin fin, su audacia por cumplir la misión y su orgullo por cumplir. Nos falta el navegante y nos falta el líder, el Cano, este marino ejemplar que hoy hemos tratado de acercar un poco más, todos juntos hablando sobre él. Pero nos faltaba el tercero, el Cano Guetaria, el buque escuela. Ahora sí que está el equipo completo. Juan Sebastián Elcano en la villa de Guetaria, en julio del 19, en esa jornada extraordinaria en la que se rindió un homenaje, un sentido homenaje al marino español vasco de Guetaria, Juan Sebastián Elcano, y lo hicieron las 4 marinas. No lo hizo un papel relevante en esa jornada. Tributo a Juan Sebastián del Cano en su villa natal de Guetaria, el embajador y navegante, buque escuela, centenario, pero joven de espíritu, que sigue navegando con orgullo el pabellón nacional y la figura de Juan Sebastián Elcano. Y ahora sí que acabo ya. Con ciudad, con su audacia, con su capacidad de sacrificio, esos 18 navegantes de la Victoria que representan a todos los que iniciaron la expedición, liderados magistralmente por Juan Sebastián del Cano, no solo entraron en Sevilla, sino que lo hicieron por méritos propios y para siempre en historia y en eternidad. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Como no podía ser de otra manera.
Bueno, pues todavía tenemos unos minutos, pues vamos a abrir una oportunidad para un coloquio, y estamos abiertos. Tenía un almirante que decía a confundirles cuando hagan preguntas. No, estamos abiertos a contestar a las preguntas que puedan surgir y que seguramente vamos a contestar perfectamente. Y si no, intentaré ayudarte, y si no, seguro que hay alguien más. Así que, adelante. Siempre pasa lo mismo, se dice y nadie arranca. Y luego se va cogiendo y va ocurriendo. Venga, seguro que hay preguntas. Voy a mirar también, es verdad, si en internet también, como estamos en directo, tenemos preguntas para que vayan pensando. Yo tengo alguna, pero les voy a dejar primero la oportunidad, ¿verdad? Yo traigo aquí preguntas, puedo repartir, pues yo tengo aquí en este bolsillo las fáciles. Un truco muy socorrido. Vamos a ver aquí en internet qué tenemos en el chat. Si es que soy capaz de aclararme con él. Se está conectando. Sí, aquí hay una pregunta, almirante, que es que si puede explicar un poco estos navegantes cómo iban sabiendo su situación, la posición, en aquellos momentos en los que efectivamente, como lo que se podía determinar básicamente era la latitud, pero la longitud era todavía un problema que no se resolvió hasta mucho después. Bueno, pues es una pregunta que hacen aquí los internautas. Pues muchas gracias, almirante, y muchas gracias a los internautas. Bueno, lo has dicho tal y como era, ¿no? Entonces era el arte de navegar y todavía no la ciencia de navegar. La cartografía era poco exacta, iba avanzando progresivamente en función a los descubrimientos, la cartografía. Y luego el saber la posición, esa combinación de latitud y longitud, bueno, pues estaba todavía por perfeccionar. La latitud era un cálculo, la longitud era una estimación. La latitud era un cálculo más o menos exacto con el Sol, la altura del Sol al mediodía y con una corrección diaria, o con las estrellas, fundamentalmente en el Polo Norte con la estrella polar y en el hemisferio sur con la Cruz del Sur. Las estrellas tenían una corrección horaria. Pero bueno, más o menos latitud, es decir, la altura sobre el ecuador, latitud, el paralelo en el que estaban, era un cálculo. La longitud era otra cosa, la longitud era una estima de diferentes formas, pero siempre un poco vaga, ¿no? De ahí viene la medición de nuestra velocidad por nudo, por la bolina, ese cabo que lanzaban con una serie de nudos, un tiempo, el tiempo tampoco era exacto porque normalmente pues eran con relojes de arena, medían un tiempo, medían los nudos que se habían recorrido en un tiempo determinado, calculaban velocidad, espacio por tiempo. Bueno, y luego la longitud era la diferencia de ángulo horario, ¿no?, de la declinación. Era una estimación compleja, entonces ya empezaban a aventurarla y más o menos sabían posicionarse. Pero es curioso lo bien que lo hacían. La crónica de Francisco de Albo, el navegante que mencioné varias veces, que iba recogiendo la derrota de los barcos, es increíblemente fidedigna o increíblemente exacta. Es increíble para entonces. Con esos barcos, con esos temporales conocidas, el Índico del Sur era un mar ignoto, desconocido, nunca se había navegado por ahí. Luego están también, almirante, ya no solo el viento, que lo ves, las corrientes, que no las veías entonces. Ahora somos capaces de medir la corriente, antes no, ¿no? Y las corrientes, bueno, te hacían, bueno, pues desorientar en cualquier tipo de cálculo, ¿no? Bueno, era un arte, ellos eran capaces de hacerlo, fueron capaces de hacerlo, pero en cualquier caso en aquella época no era como es hoy una ciencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Perdón un momento, que le pongan el micrófono. No, quizás no lo he entendido bien. No, Perdón un momentito para el streaming. El micrófono, porque es que así sale al streaming. Sí. Si no. ¿Por qué decidieron volver por el camino que nos ha dicho que era el más largo y el más difícil? Quizás no lo he escuchado bien. Bueno, pues me alegro mucho de la pregunta porque es clave. Efectivamente, continuó navegando hacia Poniente, era una derrota más larga, era más peligrosa y además era por una zona, un mar, un océano desconocido. Tenía todos los inconvenientes. ¿El por qué? Es porque si lo hacía así, iba a llegar al punto de partida navegando siempre en la misma dirección.
es decir, iba a circunnavegar el mundo. Esa es la decisión de Juan Sebastián Elcano, que convenció a los demás para seguir navegando hacia Poniente. El otro barco, Trinidad, que no hablé de él por el tiempo de la conferencia. Trinidad, recordará que se quedó en las Islas Molucas, en Ternate. Después de 3 meses de reparar el barco, Gonzalo Gómez de Espinosa, con 55 miembros en la tripulación, decidió volver por donde había venido, porque era más corto, era más seguro y era conocido. Lamentablemente, tuvo que navegar muy al norte para contar con vientos portantes, porque en las latitudes de las Islas Molucas los vientos eran contrarios, era por donde había venido, con vientos favorables, por lo tanto tenía que subir muy al norte para ver si tenía vientos portantes. No los encontró. Fue una tragedia, temporal tras temporal, barco destrozado, y tuvo que volver finalmente a las Islas Molucas, dotación diezmada, y el barco destrozado. Fue hecho prisionero por los portugueses, y de esos 55 solo se salvaron 4, que llegaron años más tarde, en 1525-1526, a España. Es decir, nunca se encontraron con Elcano. Elcano ya había comenzado la expedición de García Jofre de Olaísa. Nunca pudo reencontrarse con Gonzalo Gómez de Espinosa. Por cierto, aprovecho, Gonzalo Gómez de Espinosa, el emperador Carlos I le concedió un escudo de armas con el lema: tú también me diste la vuelta. Porque Gonzalo Gómez de Espinosa, aunque no la completó en una nao de la expedición de esos 5 barcos, sí que navegando siempre hacia Poniente, llegó a Sevilla y le concedió el escudo de armas a ese alguacil leal del emperador Carlos V. Ha quedado aclarada la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mírate, pues yo te voy a hacer una. Claro, hemos hablado, ¿no? Lo intenté yo mencionar mis palabras de que una de las cualidades del líder es nunca el yo, es la palabra prohibida, y el nosotros es lo que tiene que imperar. ¿Por qué? Porque hay que formar siempre un equipo en el que todos son necesarios, todos los componentes perdón, tienen que tener conciencia de que son absolutamente necesarios, pero que nadie es imprescindible. ¿Tú crees que aquí podríamos aplicarlo al 100%, eso de que nadie era imprescindible en la gesta del Elcano? Yo no sabía, me pone a prueba. Yo no pretendía, no lo pretendía, pero en fin, me ha dejado dándole vueltas. Porque, ¿verdad? No se educa. No se bueno, yo soy convencido que nadie es imprescindible. Y siempre que, de forma natural se releva a un mando, a un comandante, a un jefe, otro vendrá y seguirá esa unidad, ese barco con su misión. Nadie es imprescindible en ningún puesto. Todos son necesarios, importantes, y tienen que estar convencidos de ello. Dicho esto, y que estoy convencido de eso, yo creo que Elcano fue absolutamente imprescindible. Es la excepción de la regla. Elcano fue imprescindible e insustituible. Yo no sé si algún otro pudiera haber dado la vuelta al mundo, pero desde luego no en 1522. Desde luego no con la nao Victoria, maltrecha, navegando en 40 grados sur contra los vientos, por un mar ignoto, desconocido, con una dotación diezmada y agotada. A lo mejor algún otro años más tarde, con un barco de mayores dimensiones, haciendo escalas para proveerse de víveres y de alimentos. Y desde luego, probablemente navegando en sentido contrario, no en el que lo hizo Elcano. Probablemente años más tarde alguien lo hubiera hecho, pero en 1522 Juan Sebastián de Elcano fue insustituible e imprescindible, pero es la excepción que confirma la regla. Porque Elcano además rompe otra regla, la del líder, ese que tiene que ser el mejor para el equipo y no el mejor del equipo. También la rompe porque Elcano fue el mejor para el equipo, sin duda, pero en esta ocasión fue también el mejor del equipo. Elcano fue absolutamente imprescindible en esta gesta, y aprovecho para decir que Elcano, la figura de Elcano, es una fuente, y de verdad lo digo, de inspiración. Es una fuente de inspiración y de ejemplo, que nos hace dar lo mejor de nosotros mismos sin escatimar esfuerzo y, si es necesario, sacrificio. ¿En qué?
en nuestro quehacer diario, en nuestra tarea diaria. No tenemos que hacer grandes gestas, tenemos que hacer bien nuestra tarea diaria, intentando crear un sano ambiente de trabajo e intentar hacer eso que decíamos del líder ejemplar. Ni bien ni muy bien las cosas, lo mejor posible en cada momento. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante, por favor. Bueno, era una pregunta que va en base al Cano, pero también por el Pacífico. Estuve embarcado en la Méndez Núñez, en la última vuelta al mundo que dimos y recorriendo contramestres, en el puente, viví en todas las diferentes islas y vi toda la historia española que hubo ahí, que realmente no sé en qué momento España, con todo lo que conocemos de América, de toda la conquista, de todo, en qué momento se separó del Pacífico, de que no ha llegado yo encantándome la historia, apenas sé de cosas de todos los territorios que tuvimos por ese mar. Lo fui comprobando a diario, viendo la carta, trazando las derrotas, y es verdad que esa es una parte que no ha llegado, no sé, al día a día, no sé, porque se separó. Es verdad que los americanos, después de la Segunda Guerra Mundial, borraron casi todo lo que pasó. En Filipinas estuve en Manila viendo que sí, que hay muchos apellidos españoles, mucha historia española, pero que desapareció la lengua, pero también en otras islas más pequeñas. Y es verdad que no se conoce casi nada. En cambio de América sí sabemos la conquista, sabemos Cortés, sabemos Pizarro. Por eso no es una pregunta más que una pregunta, es una reflexión. Una reflexión de que fui comprobando de que no sabía mi historia cuando fui viendo por los puertos eso. Muchas gracias. Bueno, lo que le pasa a usted es una asignatura pendiente que tenemos todos, creo yo, lo digo con humildad. Conocer nuestra historia, la historia de España, con humildad pero con orgullo, hay que conocerla. Y bueno, yo creo que es una asignatura pendiente. Y ya en particular en esa parte, bueno, pues aprovecho para decir que esa expedición de García Jofre de Loaiza, que como dije antes nació para ser gobernador de las Islas Molucas, bueno, las Islas Molucas finalmente nunca se pudieron gobernar para el Reino de España, o se determinó que a lo mejor no merecía la pena, se vendieron al Reino de Portugal años más tarde, y se apostó por Filipinas. Se apostó ahí la expedición de Miguel López de Legazpi, que llevó a Urdaneta, el navegante que mencioné. Años más tarde, dije antes, en 1565, Urdaneta fue capaz de hacer el tornaviaje. Ya se habían asentado en Filipinas, habían gobernado, evangelizado Filipinas, y Filipinas fue muchos años España, ¿verdad? Los últimos de Filipinas. Qué película más poco rigurosa, ¿verdad? Bueno, Filipinas fue España hasta finales del 19. Hasta ahí, Filipinas y Cuba eran parte de nuestro reino, ¿no? Del reino de España. Sea como fuere, se perdieron y ahí dejaron de serlo, pero efectivamente conocemos poco lo que sucedió y por qué sucedió, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente también de acuerdo, precisamente con sus reflexiones, mi brigada, y precisamente la misión principal del Instituto de Historia Cultural, que tengo ahora mismo el privilegio de dirigir, es esa, es dar a conocer nuestra historia, porque realmente es muy desconocida para gran parte de nuestros compatriotas. Es más, lamentablemente, quizá por nuestro carácter, en el que siempre nos ha gustado más la tragedia que la épica, nuestros pintores han pintado mucho más nuestras derrotas que nuestras victorias. Y difícilmente se puede mantener un imperio más de 300 años, muestra todo lo que ha podido ver usted, los que tenemos la suerte, los marinos que podemos también, y los que viajan, pero vamos, nosotros, nuestra profesión nos lo exige, y entonces te das cuenta de lo grande que ha sido España, lo que ha dado España al mundo, y lo desconocida que es, en parte porque hemos dejado, yo creo, esa es opinión personal mía, pero estoy dispuesto a defenderla donde haga falta, que hemos dejado que escriban la historia por nosotros muchas veces. Y entonces, pues de ahí tantas
pues eso, que seguimos viviendo la leyenda negra, etcétera, etcétera. O sea que esa es quizá una de las misiones principales en las que, bueno, si no la principal, la principal en la que estamos inmersos desde el Instituto de Historia y Cultura Naval, a través de tanto de su Museo Naval como de su archivo, que tenemos un archivo espectacular, quiero decir, la documentación que tenemos. Las pruebas, la larga conferencia del almirante iba dando detalles que dicen que esto está escrito hace ya unos cuantos años, y también aparte a través de nuestro Departamento de Estudios e Investigación, de Estudios e Investigación, que es el que organiza conferencias y charlas, etcétera, como la de hoy, esta en particular, ¿no? Todo eso son actividades del Departamento de Estudios. Y bueno, y luego finalmente el Departamento de Bibliotecas Navales. Bueno, pero esto no es una labor nuestra, esto es una labor de todos, y todos tenemos que arrimar el hombro y eso. Y además ir con la cabeza muy alta, ¿no? Porque, insisto, no se puede mantener lo que hemos tenido nosotros y con lo que hemos dado, y no voy a entrar ahora aquí en disertaciones porque además es el tiempo del almirante y no el mío, pero todo lo que hemos dado acumulando derrotas, ¿no? Digo yo que habremos hecho las cosas meridianamente, o por lo menos relativamente bien. Bueno, pues si nadie quiere preguntar nada más, sí, adelante. Bueno, una pregunta... Espere, por favor, que le dé el micrófono. Vale. Gracias. Sí, bueno, una pregunta relacionada. Vamos a ver, en el viaje en el que fallece Elcano con Urdaneta, Gómez de Loaysa hace un relato muy fuerte, muy todo sobre los estragos que causa el escorbuto en ese viaje. Hace un relato de cómo la mayor parte sabido es que la mayor parte de los marinos entonces morían por escorbuto, pero en las crónicas de aquel viaje se incide mucho, pues eso, cómo se caían los dientes, cómo morían tristes en el sollado, en la sentina, etcétera, ¿no? La pregunta es, en las crónicas del viaje del Cano, de Magallanes inicial y del Cano, parece ser que fallece la mayor parte también de la marinería, pero ¿se sabe o hay constancia de la incidencia del escorbuto o de otro tipo de causas de muerte? Gracias. Bueno, el escorbuto, la falta de alimentos o de alimentos frescos fue determinante, ¿no?, en aquella época y en aquellos barcos. Y sí, en la expedición Magallanes-Elcano también hizo estragos, ¿no? La marinería en todo tipo y todo nivel, porque el escorbuto no distinguía de unos y otros, ¿no? Ahí era fundamental el líquido. Se bebía agua y vino. El agua, se convertía se pudría, putrefacta mucho antes que el vino. Por eso se bebía vino, que se mantenía mejor, más tiempo. Pero la falta de alimentos estaba ahí, ¿no? Ese tránsito de Magallanes en el Pacífico de más de 130 días, la estadística habla de un 7% de bajas, debido fundamentalmente a escorbuto. 7% de todos los barcos, entonces eran 3 ya, era un número alto de bajas. La expedición del Cano, Victoria, navegando la Victoria solo por el Índico, 260 días de mar seguidos, la estadística habla de más del 30% de bajas, como consecuencia fundamentalmente del escorbuto. Y la expedición de Gonzalo Gómez de Espinosa, esa que intentó hacer el tornaviaje, esa fue una tragedia, habla de más del 50% de bajas de escorbuto. O sea que claro que sí, no solo la expedición de García Jofre de Loaysa, sino también la de Magallanes y Elcano, el escorbuto hizo estragos, ¿no? La falta de alimentos frescos, de bebida y alimentos frescos. Ahora, como solo que se van dando preguntas, y ahora es cuando tengo que ir cortando las preguntas, porque también me están entrando en YouTube, que no las vamos a contestar, ya contestaremos, ¿sabes? Pero una última pregunta para el señor. Sí, yo más que una pregunta, les quería hacer una sugerencia. Ya que estamos hablando de historia, sería conveniente que se proponga, y no me cabe duda que lo estarán haciendo, a quien corresponde, que no se estudie la historia solo desde 1812.
porque precisamente vamos a dejar de lado el conocimiento de la historia por parte de las nuevas generaciones de nuestro siglo de oro, entre otras muchas cosas. El siglo del descubrimiento, colonización y evangelización de América y de gran parte del Pacífico, en el que tuvieron un protagonismo importantísimo 4 guipuzcoanos: Elcano, Legazpi, Urdaneta y San Ignacio de Loyola. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Aquí, como he aprovechado, hablo de mi libro. El Museo Naval empieza en el siglo XIII. O sea, que vamos contando la historia de la Armada, que no es más que páginas de la historia de España escritas en las cubiertas de los buques. Empezamos en el siglo XIII, precisamente en el hilo de esa reflexión que comparto, y seguiremos trabajando en el Instituto en pro de ello. Gracias a usted. Bueno, ahora sí que tengo que cortar, ahora que están entrando preguntas en YouTube, ahora que etcétera, pero bueno, es mejor que queden preguntas en el tintero a que digan, pues nadie pregunta nada, vamos a terminar, ¿no? Es como un final un poco. Quiero expresar nuevamente, pues eso, lo que dije, la satisfacción por haber podido celebrar esta jornada histórica de la Armada en este marco, dar mi más sincero agradecimiento nuevamente al presidente, a don José Ignacio Espel, por acogernos y por ofrecernos este escenario. Darle las gracias y mi más cariñoso, sabes que te lo digo en serio, sincero, enhorabuena, almirante. Muchas gracias. Ha sido una conferencia magnífica y que creo que has conseguido. Yo, desde luego, creo que a la tercera fase no ha llegado nadie, o sea, que puedes estar muy tranquilo. Y me van a permitir, antes de pedirle al señor subdelegado del Gobierno que clausure esta jornada, pues me van a permitir que exprese en voz alta lo que tantas veces me ocurre cuando vengo a estas conferencias, cuando escucho a los conferenciantes, no solo militares o marinos, compañeros, sino también historiadores, etcétera, que es lo que intentamos tener y traer a las distintas charlas, etcétera. Vuelvo a hablar de mi libro, aprovechen y métanse muchas veces en el canal YouTube de la Armada, que ahí es donde las colgamos. Bueno, el sentimiento que al final siempre me embarga, en este caso ante la gesta de Juan Sebastián Elcano, que es ni más ni menos que me siento muy orgulloso de ser español, que me siento muy orgulloso de ser marino y que me siento hoy muy orgulloso de estas tierras vascas. Muchas gracias, muy buenas noches y señor subdelegado. Muy brevemente, buenas tardes, bienvenidos. Almirante Gamboa, Almirante Paz, Almirante Frutos, las demás personas que nos acompañan, autoridades civiles y militares, amigos y amigas. Yo creo que efectivamente, como decía el Almirante Gamboa, creo que todos nos hemos quedado en la primera fase, porque el Almirante Paz, pues además de ser un magnífico marino, pues es un enorme conferenciante. Y hemos asistido pues a una auténtica clase magistral sobre dos aspectos, que es sobre Elcano y sobre liderazgo, los dos aspectos unidos que son los que han dado título a esta conferencia. Solo 2 minutos para señalar que además de esta conferencia, vosotros que nos habéis acudido aquí a San Sebastián, pues estáis, como decía el Almirante Gamboa, como decía el último interviniente, pues en la provincia. Bienvenidos a la provincia. Y digo la provincia, ya me lo han oído algunos más de una vez, porque esta Guipúzcoa es la primera provincia de entre las españolas, que es provincia exactamente desde el siglo XIII, desde el año 1200, reinando Alfonso VIII. El resto de los territorios de España pues fueron provincias 600 y pico años después. De hecho, si esta noche acuden al diccionario de la Real Academia Española y buscan la palabra provinciano, pues podrán comprobar cómo la cuarta o la quinta acepción de provinciano es guipuzcoano, porque así es como esta tierra de Guipúzcoa se unió a Castilla exactamente en el año 1200 como provincia. Una provincia, como también se ha comentado, sin la que es imposible entender la historia de España. Lo decía yo también el otro día
Eso, repasando o viendo el Palacio Foral, pues justamente el frontispicio del Palacio Foral está en los bustos, en el exterior, con sus nombres de Oquendo, de Legazpi, de Lezo y de Elcano. Esos son los 5 bustos que presiden el Palacio de la Diputación Foral de Guipúzcoa. 5 marinos, 4 de ellos almirantes de la Armada, más el gran Elcano. Esta tarde he contado hasta 27 almirantes guipuzcoanos que en esa época histórica realizaron grandes gestas en nombre de España y que sin los cuales probablemente nuestro país no sería lo que es. Y se une efectivamente ese otro guipuzcoano también inmenso que se comentaba, que es Ignacio de Loyola, que también en el Palacio Foral de la Diputación, según se entra, la capilla que está abierta al público está presidida por la estatua, por la figura de San Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola, San Ignacio de Loyola. Y la escalinata central de la Diputación pues refleja ese acto del año 1200 en que el rey Alfonso VIII recibe a los guipuzcoanos, que ellos le juran fidelidad y él promete respetar las costumbres ancestrales de aquella época. Parece que ese Palacio de la Diputación resume muy bien pues, lo que es la esencia de esta tierra guipuzcoana que, como no podía ser de otra forma, está tan vinculada, como así se recuerda con esos 5 bustos que podían haber sido 27, pero claro, pues no caben, con la mar y con la Armada. Muchísimas gracias y doy por clausurada esta conferencia. Gracias. Señores, el cóctel se servirá durante el recorrido del Aquarium. Por favor, bajen las escaleras hacia abajo y la entrada se hace por la abajo. Gracias.